Listos con el abogado Jaime Nebot-Sadi, está con nosotros. Señor alcalde, buenos días para Ecuador y el mundo. Buenos días. Muy cordial para todos quienes me escuchan. Muchas gracias, señor alcalde. El día de hoy, como todos los días miércoles y en cadena de emisoras, estamos con usted. ¿Qué nos puede decir sobre la ayuda humanitaria? Lo primero, que es lo que llama la atención, señor alcalde. Bueno, yo vuelvo a felicitar a todos los ecuatorianos por su actitud solidaria. No escogieron una opción, cumplen con una obligación. En lo que toca a Guayaquil, pues evidentemente el pueblo, la empresa privada, los voluntarios se han volcado a ayudar. Ayer hemos mandado, a las 12 de la noche debe estar llegando pronto a Pedernales un nuevo convoy con 30 camiones aproximadamente, que contienen básicamente kits de alimentación, kits de higiene, agua, colchones, sábanas, frazadas, toldos, etcétera, y también a Esmeraldas, al Colegio de Médicos, medicina que nos han solicitado. Según mis cuentas, para dar un solo dato de esta ayuda que hemos coordinado, hasta el momento hemos mandado kits de alimentos y de higiene personal y de agua para aproximadamente 110,000 personas por una semana, más allá de todo lo que se está mandando y se seguirá mandando. La ayuda nacional tiende a mermar y es lógico, la gente no tiene para donar todos los días, ni los empresarios ni el pueblo, pero en cambio empieza a llegar ayuda de carácter internacional, respecto a la cual estamos firmando un convenio con la Cruz Roja Internacional para continuar con la entrega de estas donaciones a donde sus donantes estimen que debe ser entregada. De manera que eso ha caminado muy bien y bueno, así tiene que ser. En los próximos días estaremos anunciando una idea que además de eso la vamos a concretar un grupo de empresarios. Esto no tiene nada que ver con el municipio, ni mucho menos, pero sí tiene que ver con algunas personas a título personal, entre las cuales yo me encuentro, un plan de arquitectura y construcción en contenedores. Vamos a hacer una donación importante y sobre todo que sea un ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que se puede hacer rápido, de lo que se puede hacer con seguridad, de lo que se puede hacer bien, para que luego ya el gobierno tenga que tomar a cargo la reconstrucción a fondo, pueda utilizar también esta idea. Señor alcalde, 7:33, 27 minutos para las 8 de la mañana en cadena de emisoras aquí en Guayaquil con el señor alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot-Sadi. ¿Cómo va la reconstrucción de los puentes y de las obras de infraestructura que sufrió algún daño aquí en la ciudad? Bueno, habían dos problemas. El uno, el de dos pasos elevados, y el otro, el de algunos edificios de carácter privado. En cuanto a los pasos elevados, el de la avenida de las Américas y la Kennedy, un paso también muy antiguo, construido en la década de los 80, tuvo daños estructurales. Técnicamente se hizo el apuntalamiento, ya está una fase superada, la metrovía está pasando normalmente por debajo del puente. Por otro lado, se contrató el encamisamiento de las bases y en aproximadamente 40 días más el paso quedará totalmente rehabilitado. No hay necesidad de demolerlo. En cuanto al construido en 1982 por el FODUR, que se cayó, el que está frente a la Laica en Avenida Américas, estamos por publicar la contratación. Estimamos que entre periodo de contratación y construcción nos tomará 180 días hacer un paso moderno, metálico, que reemplace al anterior con toda la tecnología de punta del caso. Los pasos están asegurados porque nosotros, la ciudad tiene cobertura de seguros desde hace mucho tiempo. No significará una erogación para nosotros de ningún tipo. En cuanto a los edificios, 167 edificios fueron revisados por los técnicos nacionales e internacionales que tuvieron la amabilidad de colaborar con nosotros. De esos 137 estamos firmando las actas de ocupación, pueden ocuparse, tienen daños leves de mampostería. Los dueños tienen que firmar el acta correspondiente para en el plazo de 30 días
terminar las reparaciones. Los otros 30 tienen daños estructurales, en su inmensa mayoría no graves, pero para entrar tienen que primero hacer los cambios necesarios para reforzar estructuras. Respecto de aquello, estamos haciendo una exoneración tributaria. Cuando nosotros recomendamos cosas es porque creemos en ello y porque lo ponemos en práctica. Para los edificios con daños menores, 2 años de exoneraciones de impuestos municipales, y para los edificios con daños estructurales, aunque subsanables, repito, 5 años de exoneración en esa materia. Señor alcalde, faltan 25 minutos para las 8 de la mañana. En el caso de del aporte del Estado hacia el municipio de Guayaquil, ¿está al día? En el caso de la retención indebida de rentas que corresponden a las ciudades, continúa el atraso gubernamental. No se ha incrementado, sigue en 2 meses respecto del municipio de Guayaquil. Es decir, no han entregado las rentas de abril y de marzo. Eso suma aproximadamente 45 millones de dólares. Sin embargo, indico como siempre, el municipio ha sido muy prudentemente manejado desde hace muchos años y por lo tanto nosotros continuamos con nuestro crédito intacto, nosotros continuamos con nuestros contratistas pagos al día, con toda la obra pública de arrastre, es decir, programas nuestros en salud, en educación, en agua, en alcantarillado, en todo, en pavimentación, y también con los compromisos de la última campaña electoral. El terminal terrestre nuevo, por ejemplo, ya se terminó. La planta de agua potable, la planta de tratamiento de aguas negras, la del sur, que va a beneficiar a 1 millón de personas desde el Cerro Santana y el Carmen, todo el centro de Guayaquil, Febres Cordero, Letamendi, Trinitaria, Jimena. Estamos recibiendo ofertas ya el 23 de mayo de este mismo mes. Ya se han recibido las ofertas de un viejo sueño, que todo esto nace del préstamo del Banco Mundial, que evidentemente nada tiene que ver con otro tipo de rentas. El suburbio este se le destinan ya cerca de 30 millones de dólares para liquidar un alcantarillado mal hecho, obsoleto, de la época en que las cosas se hacían tarde y mal. 60 creo que fue eso. Bueno, no más allácito, pero en todo caso eso se recibieron ya las ofertas. También hemos recibido las ofertas para invertir 50 millones de dólares en alcantarillado sanitario en la perimetral hacia el oeste. Esto se ha demorado algo porque usted recordará que cuando ya se empezaba a insinuar la crisis, el Banco del Estado se comprometió a hacer un financiamiento, no a entregar dinero sin reembolso, a entregar dinero 100% pagable. Nos hicieron perder tiempo porque a la larga dijeron después públicamente que no podían afrontar ese préstamo. Entonces lo hemos hecho con financiamiento también internacional de proveedores que confían en Guayaquil. De suyo hay bancos importantes que están banqueando a los oferentes. Eso marcha perfectamente bien. Todos los proyectos que nosotros nos propusimos, la rueda moscovita está empezando a hacerse, toda la parte de distracción es muy importante. El puente sobre el río Daule, que une San Borondón con Daule, sigue su marcha, está andando sin problemas. Esperamos que en los próximos días el gobierno rectifique una disposición totalmente absurda e ilegal de suspender licencias, quitar competencia al Consejo Provincial. El prefecto ha interpuesto los recursos del caso y nosotros, como yo lo dije, vamos a continuar y hemos continuado con eso. O sea, Guayaquil sigue adelante y hay que administrarla y hay que dedicarle el tiempo, y también hay que darse, como no, el tiempo necesario para ayudar hasta donde sea posible a nuestros hermanos de Esmeraldas y de Manabí, pues que han llevado la peor parte en este malhadado sismo de hace pocos días. 21 minutos para las 8 de la mañana, 21 para las 8, con el señor alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nebot Sadi, aquí en cadena de emisoras en esta mañana. Señor alcalde,
Hablando de todo esto, los préstamos internacionales del municipio de Guayaquil están al día. Por supuesto, al día en los desembolsos y al día en los pagos. Nosotros tenemos un gran crédito internacional, sin duda, porque aún en época de crisis ellos revisan nuestros balances, nuestros flujos, y nosotros no usamos más allá del 4% de nuestro presupuesto en el pago de nuestra deuda pública nacional e internacional. Y eso es muy bueno para calificación de crédito, porque hemos sido y somos muy conservadores en el crédito. Respecto de esto, déjeme complementar la respuesta a su pregunta anterior. Pasaron una ley en donde ya crearon impuestos a las bebidas azucaradas, etcétera, que ese es otro tema. Y en esa ley se le faculta al presidente a reducir los presupuestos de los GATS, es decir, de las juntas parroquiales rurales, de las prefecturas y de los municipios, al límite de lo que se recaude por petróleo y se recaude por tributos, obviamente aplicándole a esa recaudación masiva el porcentaje de 21% sobre los ingresos permanentes y 10% sobre los no permanentes que por ley corresponde a los GATS, o sea, municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Eso no lo han cambiado. Y déjeme decirle, yo respecto de eso no reclamo, porque es ilógico que alguien pretenda que le den un porcentaje sobre lo que no se recauda. Pero ese cambio de sistema, que me parece correcto, no puede aplicarse como lo quieren hacer retroactivamente. Primero, porque es un precedente funesto aplicar leyes retroactivamente, porque el mensaje internacional es que aquí no hay seguridad jurídica. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador. ¿Quién puede creer en un país que cambia las reglas del juego después de haber contraído una obligación o de haber firmado un contrato? Lo mismo se aplica no solamente a los municipios, sino, repito, este mensaje nefasto que va a agravar todavía la situación de desconfianza. Segundo, en leyes tributarias tienen que ejecutarse a partir del 1 de enero del año que viene. No importa en qué momento del año vigente se toma la medida, pero se aplican desde el 1 de enero. Y por último, desde el punto de vista administrativo y de justicia, la ley es sabia, pues. La ley dice, aprobado un presupuesto por el Congreso, en este caso por la Asamblea, un presupuesto que manda el gobierno, y en este caso el asunto se agrava porque el gobierno y la Asamblea son la misma cosa. La Asamblea es el ministerio de la legislación del gobierno. Ese presupuesto no se puede modificar durante un año. ¿Por qué? Porque los organismos seccionales, municipios, prefecturas y juntas parroquiales, no hacemos el presupuesto del Estado, no determinamos nuestra participación que la ley le establece porcentualmente, pero la cantidad es la que sale del presupuesto. Entonces, ¿cómo contratamos nosotros? En base a la información que se nos da y al presupuesto que se aprueba. Si hay cambios, ¿cómo se responde en los contratos firmados? ¿Cómo se responde en los servicios contratados? ¿Cómo planifica un administrador de ciudades o de provincias? Es un absurdo. Yo repito, el grave mal no está solo en hacer las cosas mal, sino en contagiar el daño a quien no está enfermo. Usted no puede, como Estado central, manejar las cosas mal y luego pretender, para disque curarse, enfermar a la empresa privada y al pueblo con tributos, con paralización, con iliquidez, etcétera, con desempleo, y a los organismos seccionales que no están enfermos y que no estaban enfermos, quitándoles renta, porque entonces lo que va a hacer es una epidemia, una enfermedad colectiva. ¿Y eso en qué se traduce? En desempleo, en falta de oportunidades, en encarecimiento de la vida, en paralización, en falta de inversión, en falta de producción, en falta de liquidez, en falta de crédito. Y eso es lo que estamos viviendo. Coja usted la opinión pública seria del país. Arriba del 80% la gente cree que estamos en crisis. Y es que estamos en crisis. Faltan 16 minutos para las 8 de la mañana, 16 para las 8, 16 y las 8, en cadena con el abogado Jaime Nebot Sadi, de emisoras aquí en Guayaquil. Señor alcalde, al tenor de lo que usted manifiesta en esta última respuesta,
Usted ha estado caracterizado históricamente en la administración de la Municipalidad de Guayaquil de plantear luchas cuando le asiste la razón desde su punto de vista, desde su criterio, con el gobierno nacional. Si pasa esta ley que usted apunta, con efectos de retroactividad, la posición suya, una vez más, al combate, vamos a decirlo de alguna manera. Primero vamos a ver si pasa esta ley, porque a mí me cuesta creer que cuando hay una crisis, cuando hay un enfermo, en vez de tomar medidas para remediar la crisis, para curar al enfermo, se tomen medidas para agravar la crisis, es decir, para agravar al enfermo. Me cuesta creer eso. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿A quién se le puede ocurrir en una economía endeble, enferma como la nuestra, ponerle carga de tributos a los ciudadanos? Por favor, solo al socialismo del siglo XXI. Y a propósito del socialismo, en España oí una frase que causa mucho chiste, entre comillas, porque estas cosas no son para reírse, son para llorar. Pero hay que ponerle también buena cara al mal tiempo. Y cuando el señor Iglesias, un representante del chavismo y del socialismo extremo, yo digo que hay socialismo inteligente, esa es mi opinión siempre, que hacen las cosas bien, con criterio, más allá de la ideología, con pragmatismo. Y estos socialismos antiguos que todavía creen en utopías que no han funcionado en ninguna parte del mundo. El señor Iglesias es uno de ellos en España. Discutía con el ministro Montoro reclamando que la doctrina socialista era muy antigua y muy positiva. Y el ministro Montoro le dijo: en algo tiene usted razón, dice, la doctrina socialista es antigua. El primer socialista fue Cristóbal Colón. Cuando salió no sabía dónde iba y cuando llegó no sabía dónde estaba. Y todo esto con la plata del pueblo y del Estado. Ese es el grave problema, mi amigo. En el fondo se trata de saber. Yo no creo que aquí hay mala fe. En los gobernantes de un país no puede haber mala fe. Nadie puede discutir eso, salvo alguien que esté en el un lado o en el otro desquiciado. Pero es que hay que ser efectivo, hay que resolver los problemas. Y los problemas no se pueden resolver de la manera que se están resolviendo. ¿Por qué no se hace lo debido? Nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien. Si alguien espera milagros, los milagros existen desde el punto de vista de la fe católica, pero en la administración pública no hay milagros. En economía no hay milagros. Hay cosas que se hacen bien y salen bien, y cosas que se hacen mal y salen mal. Por ejemplo, ley de corresponsabilidad se llama. ¿Dónde está la corresponsabilidad del Estado? ¿En dónde se aprieta el cinturón este Estado obeso que para mí tiene un tamaño de casi el doble o más del doble de lo que necesita el Ecuador? Y que ha crecido, se ha engordado, se ha hecho adiposo precisamente en los últimos años. El Estado tiene que hacer un ajuste interno, tiene que apretarse el cinturón. Esto no es cuestión de cambiar de talla, entonces se lo ve, cambian de pantalón, de talla. No, tiene que bajar de peso, tiene que alivianarse en función de los ciudadanos. Segundo, liquidaron el Fondo de Solidaridad, que tan útil hubiese sido a estas alturas, que lo tienen, salvo Venezuela y Ecuador, todos los países de América. Bueno, es hora de empezar a hacer un fondo. Usted mira, bueno, ¿y para qué sirve? Sirve para dos cosas. Primero, el mensaje internacional, el mensaje nacional. El inversionista dice, bueno, están cambiando, están haciendo las cosas bien. Segundo, ese fondo se empieza a alimentar. La reconstrucción no va a durar 6 meses. Chile, que es una economía del primer mundo y que ha empleado $30.000 millones en la reconstrucción, va al 7º año de reconstrucción. Un país de primer mundo, con dinero, no en crisis económica. Entonces el fondo va a servir. Tercero, mande el mensaje correcto, señor. Dejen de perseguir a la empresa privada nacional e internacional, no activamente, sino pasivamente, dando la sensación de inseguridad jurídica, con declaraciones de acciones imprudentes, con falta de confianza. Atraigan la inversión. Va a generar empleo, va a generar producción y lo que es más, va a generar recursos para el Estado a través de los tributos, pero sin aumentar los tributos.
sin aumentar los tributos. Yo lo vengo diciendo. Pero ¿quién lo dijo hace pocos días? Y me acuerdo claramente, está en el diario del Universo, en segunda página, a mano izquierda, abajo. Las personas del SRI fueron a la asamblea y dijeron: señor, ustedes van a subir 2% del IVA, va a seguir decreciendo la recaudación. El Estado busca dinero para resolver la situación del Estado y para resolver la reconstrucción. Y es correcto, pero eso no es sinónimo de impuesto. El dinero se encuentra creciendo, el dinero se encuentra de todas las formas que estamos describiendo. Usted sube 2 puntos del IVA y la recaudación le baja 10, 15, 20%, va a tener menos plata de la que tiene hoy día. No va a recaudar lo que cree que va a recaudar menos, y de paso va a empobrecer a todos los ciudadanos, e incluso con mayor carga y castigo a la clase media y a la clase pobre. Eso tiene que cambiar. Renegocien la deuda interna y la externa. Quien no puede pagar sus deudas, y la situación es clara, por errores y por el terremoto, debe ir a la banca internacional, al mundo internacional, y decir: señores, no es que no quiero pagar, pero cámbieme el plazo, cámbieme los intereses. Además, cuando usted hace las cosas bien, la percepción cambia. Entonces el banquero se flexibiliza. Si las hace mal, la gente se asusta y pretende cobrar más rápido y poner intereses más caros. De incentivos para la inversión. Diga usted, en un país que cambia de la forma que estoy sugiriendo, va a haber inversión. Ahora, esa inversión, usted puede decir: señor, si usted va a Manabí, usted no paga impuestos a la renta por 5 años, por 10 años, por 15 años, para que la gente vaya e invierta en Manabí o en el sur de Esmeraldas y acelere la reconstrucción. La reconstrucción no puede recaer exclusivamente sobre el Estado. Las personas que han perdido sus cosas y tienen que reconstruir, incentívelas exonerándolas también de tributos para que muevan la economía. Las donaciones, permita que se descuenten, se crucen con el impuesto a la renta, no del primer año, porque entonces el que dona y aplica el impuesto el primer año es como no donar. Pero los años que viene, para no perder liquidez el uno o el otro, permitas, y el país va a caminar, señores. Pero usted no puede, repito, a un señor que se está ahogando y que le pide auxilio, en vez de echarle un tubo de llanta o una boya de balsa, de echarle un saco de piedra o de cemento, porque se hunde, pues. Eso es lo que pasa cuando usted pone impuestos en una economía débil. Una economía sólida aguanta tributos. Más allá de que yo no predico esto, yo lo practico. Yo he subido los impuestos en Guayaquil. Vean los impuestos de la ciudad de Guayaquil. Son los impuestos menos caros de todo el país. En términos reales cobramos menos impuestos que hace 15 años. Porque si usted inflaciona como se debe hacer los impuestos cada año, usted va a llegar a la conclusión de que hoy día en términos reales los salarios han subido, todo ha subido. Los impuestos son menores que los que se pagaban hace 16 años. Y por eso Guayaquil progresa y recaudamos. Porque cuando crece una ciudad, cuando crece un país, aunque se pague menos per cápita por persona, la gente gana, la gente se multiplica, la gente crece y la tributación es mayor. Esto no es un invento mío. Estos son normas que solo los que actúan como Cristóbal Colón, como ya hemos dicho antes, no conocen, por los demás conocemos del tema. El argumento que se ha establecido, señor alcalde, por parte del gobierno para sostener la eliminación de fondos de solidaridad, fondos de contingencia, es que durmiendo la plata no se pudieran haber hecho las obras y todo lo demás. La consulta es: Guayaquil hace obras y tiene también ahorros. Señor, por supuesto, pues, porque todo es con medida. Dígame una cosa, usted es un padre de familia. Usted invierte. ¿Usted va a invertir en comprar 3 casas y no puede pagar una? Compre una, pues. La sobreinversión que no se puede atender también es negativa para la economía. Usted va a gastar dinero y no se da cuenta que tiene que ahorrar para una contingencia, si sus hijos se enferman, si usted queda inválido, y sobre todo con un seguro social que ya también marchó, digamos. Entonces, señor, en la vida hay que ser previsivo. Eso no quiere decir que no hay que invertir, que no hay que crecer, pero no a la loca, pues. No a la loca, pues.
Usted no puede invertir, pero resulta que mañana sus hijos le dicen, señor, ¿y la comida? No hay comida, pues compramos una casa más. No, pues mi amigo, pues. Señor alcalde, pero sobre este Y si tema, viene el terremoto, peor. Entonces, usted cuando invierte, usted no compra un seguro. O sea, usted cree que la enfermedad no viene nunca. La gente tiene seguro de enfermedad, ¿por qué? Por previsión, pues. Tiene seguro de vida, ¿por qué? Por previsión, pues. Tiene seguro de edificio, ¿por qué? Por previsión, pues. Y el que mucho Y abarca, poco peor tiene. cuando no solamente hay sobreinversión, sino sobredilapidación, que es otra cosa muy distinta. señor alcalde, el presidente de la República, precisamente para recaudar dinero, ha anunciado la venta de unos activos ecuatorianos. Entre ellos, no ha dicho él todavía, pero se supone que el 49% es Sopladora, los canales de televisión incautados, CNT también van a vender. No siga, hace bien. Hace bien. El problema es quién va a comprar. Porque en un país donde no hay confianza, en vez de comprar sopladora, usted lo mandan a soplar, que es una cosa muy distinta. ¿Ok? Entonces, tiene que haber confianza, tiene que haber seguridad jurídica. Este es un conjunto de cosas. Dentro de ese conjunto, hace bien el señor presidente de la República en vender los bienes del Estado que no son indispensables para la administración del Estado. Eso es correcto. Así es, faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. El señor alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime de Bozal. ¿Y qué va a pasar? Han extendido las sobretasas, ¿no es cierto?, hasta el próximo año, el 2017. Se lo dije hace un año a usted, ¿no? Así fue. Pero ¿qué va a pasar con la Unión Europea? Según ellos, y ojalá sea así, una situación de terremoto, etcétera, que sí es una situación de excepción, debe justificar esa medida. El problema es doble. Uno, hay que firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con la China. Señor, usted ve lo que está pasando en Estados Unidos. El pueblo de los Estados Unidos reacciona contra los tratados de libre comercio que firma Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el empleo, en vez de crearlo en Estados Unidos, se crea en la contraparte del tratado. Porque la inversión, en vez de hacerse en los Estados Unidos, se hace en lugar de la contraparte del tratado. Entonces, no es como creen los socialistas y cierta gente trasnochada, que Estados Unidos se muere por hacer tratados. No, señor, la globalización está allí. La globalización no se va a detener. El mandatario y los pueblos tienen la obligación de frentear la globalización, la globalización. ¿Cómo? Minimizando sus riesgos y optimizando sus ventajas, sabiendo negociar, pero no pueden evitar la ola de globalización en el mundo. Yo le pregunto, ¿aquí hay productos chinos o no hay productos chinos? Mucho. Y en buena hora, porque el pueblo pobre se ha beneficiado de mercadería barata que antes no podía comprar. Pero viéndolo del otro lado, la China está aquí. Los que no estamos en la China con nuestros productos somos nosotros. ¿Por qué? Porque no firmamos un tratado, como no se implementa con Europa, como no se implementa con Estados Unidos, y nuestros bienes no pueden llegar allá sin gravámenes. Si no hubiesen gravámenes, nuestros bienes se abaratan y vamos a tener más mercado, vamos a tener más divisas por la exportación. ¿Cómo no se puede entender esto? ¿Quién discute esto? Un candidato comunista en México como López Obrador jamás en su campaña habló contra el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos, porque son cosas que no se conciben en el mundo moderno. Entonces, hay que hacer eso. Ahora, el otro punto es las salvaguardias y el encarecimiento de las importaciones. ¿Sirve o no sirve? Señores, no sirve, no ha funcionado nunca. Los bienes no contrabandeables se merman en la importación y eso merma la producción y merma los ingresos del fisco. Y los contrabandeables, acuérdese la época cuando se compraba whisky, cigarrillo y cerveza solo en los parques de contrabando, los dólares se van de todas maneras, el fisco no recibe nada, la competencia desleal aparece, la economía formal se desbarata. ¿Hasta cuándo, señores, no aprenden esto? Y en la práctica se ha dado en el país durante muchos años. Y nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado. Einstein decía que el imbécil es el que cree que la vez 21 funciona lo que no ha funcionado las 20 veces anteriores. Un minuto para las 8, señor alcalde. Prácticamente hemos terminado con el tiempo, 30 minutos ya. Las últimas palabras para despedirse a todos los oyentes de esta cadena de emisoras.
Hasta luego y un abrazo cariñoso para todos.